Para todos un abrazo, Dios los bendiga. Me da alegría verlos, saludarlos. Y nos disponemos en esta hora a leer, a oír y a meditar la palabra del Señor por encima de la lluvia, del aguacero. Qué bueno superar todos esos obstáculos y avanzar para darle al Señor el primer lugar. De continuo se oye la gente, normalmente se oye la gente hablando de muchas cosas, de cosas negativas, de cosas que suceden. Para muchos la noticia de un accidente, para otros el alza de los impuestos, para el otro otra cosa, una enfermedad, una circunstancia familiar, pero se escuchan cosas negativas, se habla de enfermedades, de situaciones que a todos se nos pueden presentar. La cuestión es que cuando se está escuchando tanto de todo esto, la mente se vuelve negativa y la boca también. Entonces, la boca habla lo mismo que oye, lo mismo que medita, eso recibe acá y de eso habla. Entonces, la palabra, la boca se vuelve un canal de negativismo, de pesimismo, de temor, de angustia, llevando aún a impedir que la mente pueda ver un futuro mejor. Puede ver un futuro, como dice la palabra, de esperanza. Un futuro con las buenas noticias que Dios sí tiene para cada uno a pesar de la oscuridad en la que se mueve la tierra. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está hablando negativamente y otra persona la está escuchando? Tanto la persona que habla como la persona que escucha de continuo se están siendo afectados y afectadas las personas. Empiezan a afectarse internamente y empiezan a desarrollar una atmósfera de pesimismo, de destrucción y de muerte también. Y pareciera normal, pero estamos hablando, eso es lo que pasa, esa es la realidad. Se puede justificar eso diciendo, esa es la realidad de la vida, lo que pasa en la tierra. Pero Dios te llama a ti para que en medio de esta tierra tú tengas una mente superior. ¿Cuántos dicen amén? Una mente que está por encima de las circunstancias y que puede aprender a soñar, a hablar y a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando se habla negativamente y se está pensando solamente en todas esas cosas y en tantas dificultades que a todos se nos presentan, se desarrolla una atmósfera de pesimismo. ¿Y cómo se vuelve la atmósfera? Diga, se vuelve gris, se vuelve oscura. Aunque físicamente no se ve así, espiritualmente sí. Y es necesario, por eso, mirarnos cada uno y pensar, ¿has pasado en algún momento por ahí? Decir que no es cierto sería decir mentiras. Todos hemos pasado por circunstancias negativas. Y cuando no hemos sido todavía renovados por la palabra, caemos en la misma condición. Y empezamos a hablar negativamente también y nuestra mente se va llenando de cosas que nos detienen y que pueden detener a cualquier persona e impidiendo ver que algo superior pudiera pasar, que un milagro pudiera suceder. Los milagros suceden para aquella persona que está a la expectativa, pero si nunca los espera, pues nunca pasarán. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, te comparto todo esto, que aunque estas actitudes de hablar continuamente, derrota y repetir lo negativo, parezca normal, realmente delante de Dios no es normal. Delante de Dios es una actitud que Él mismo no aprueba para los hijos de Dios. Estábamos cantando ahorita y el Espíritu Santo trae a mi vida, mientras cantaba, que se haga en la tierra como se hace donde, en el cielo, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Y Dios me hacía ver la palabra que venía a traer y decía, lo mismo quiero yo, que así como se hace en el cielo, sucede acá. En el cielo, ¿qué hay? Negativismo, pesimismo, derrota, desaliento, desánimo. ¿Qué hay allá? Paz, vida, gozo, alegría. No hay afanes, no hay preocupaciones. Y Dios dice que se haga en la tierra como se hace ¿dónde? Como se hace en el cielo. Ese es el deseo. Y alguien podría decir, es imposible. No es que estamos en la tierra, aquí pasa de todo. Sin embargo, Dios quiere eso. Es imposible. Entonces diríamos, no, pero con todo el respeto al Señor, alguien podría juzgar. Pronto el Señor está diciendo locuras. ¿Cómo se atreve Él a decirnos eso cuando el mundo está al revés? Pero es la palabra de Dios. Y Dios no se equivoca. Él anhela que sus hijos
aunque la atmósfera está oscura, siempre tengan luz. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia encontramos respuestas a todos los interrogantes, para todas las circunstancias de nuestra vida. Ahí en la palabra encontramos lo que Dios piensa y lo que Él desea para ti y para mí. Vemos con claridad exactamente cómo grandes hombres de Dios se movieron en la palabra de Dios. Y grandes hombres de Dios supieron tomar la posición correcta frente a las diversas circunstancias que se les presentaron también, tan humanos como tú y como yo, con dificultades familiares, dificultades de toda índole, aún de enfermedad, como a ti te pasa y como a mí también me ha pasado. Entonces nos habla en la Biblia y nos muestra seres tan humanos como tú y yo para que aprendamos a caminar y a ver cómo Dios obra de acuerdo a la posición del ser humano también. Porque Dios sigue siendo Dios, pero de acuerdo a tu actitud y a la mía, Dios se mueve a tu favor o no. Extiende la mano o la detiene. Depende de conmigo, depende de mí mismo. Porque Dios tiene toda la buena voluntad que se escuchó en el cielo cuando los pastores estaban pastoreando sus ovejitas. ¿Y qué se oyó? Venían ángeles, dice una hueste de ángeles que decían, ¿cómo decían? Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz y buena voluntad para con los hombres. Es el deseo de Dios, buena voluntad tiene Dios para contigo y para conmigo. Entonces depende de tu voluntad y la mía también, si se unen y se alinean para que Él haga eso tan bueno que tiene para ti y para mí. Amén. Vemos entonces hombres como Caleb. ¿Recuerdan a Caleb? Recordamos a Caleb. Levante la mano el que se acuerda de Caleb en la Biblia. Caleb. Lo asociamos con otro gran hombre. ¿Quién era? Josué. Un gran líder, el que llevó al pueblo de Dios después de Moisés, lo llevó a la tierra prometida. Ellos los dos anduvieron juntos y tenían más o menos la misma posición. Por eso se entendieron y pudieron hacer muchas cosas juntos, porque tenían un espíritu superior, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo caminaba con ellos. Caleb, ¿qué es Caleb? Caleb significa, su nombre significa fidelidad. Su nombre significa lealtad, su nombre significa devoción y también significa de todo corazón. Él fue un hombre que se entregó de todo corazón a Dios. Se entregó de todo corazón, o sea, ese nombre no es cualquier nombre. Caleb, el apasionado por Dios. Vemos aquí a Caleb, su nombre significa todo eso, y fue uno de los 12 espías que Moisés envió a la tierra prometida. ¿Recordamos eso? Fueron enviados 12 hombres, uno de cada tribu del pueblo de Israel, y entre esos 12 iba precisamente Caleb. Caleb venía representando la tribu de Judá. Judá significa alabanza, tierra de alabanza. Ese hombre venía de esa tierra. Entonces su nombre significa así de todo corazón. Fue elegido para reconocer la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios les había prometido a ellos. Era la tierra prometida a donde Él los iba a llevar a todos. Pero era necesario, Dios le habla a Moisés, envía uno de cada tribu para que vayan y observen la tierra. ¿Sería que Dios no sabía cómo era? No, quería enviarlos para levantar fe y que ellos pudieran traer esas buenas noticias al pueblo y que todo el pueblo que había pasado por 40 años en el desierto pudiera ver ese Dios que nos acompañó, que estuvo allí en el desierto haciendo maravillas, abriendo la roca para que viniera el agua, haciendo que el maná cayera por 40 años desde el cielo, haciendo que el calzado creciera en sus pies simultáneamente según la edad y mantuviera ese calzado nuevo, el vestido. Igualmente, para mí siempre Dios reveló a mi corazón, había una fábrica de calzado y una fábrica de vestidos, había una fábrica de pan, de todo. Dios tenía todo en medio del desierto preparado para cuidar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos ahí que esos 12 hombres fueron enviados por Dios para que trajeran las buenas noticias a su pueblo y levantaran la fe de su pueblo y contaran, oiga, la tierra donde Dios nos va a llevar es una tierra de gran bendición, donde fluye leche y miel, donde hay toda clase de provisiones, nadie va a estar limitado ni escaso.
Todos, aún los niños, comerán, beberán, se vestirán, porque ese Dios que camina con nosotros, que nos sacó de Egipto, sigue pendiente de nosotros y nos sigue proveyendo. ¿Cuántos dicen amén? Alabamos a Dios porque ese Dios es el que tú tienes, el que Dios llamó. Dios te llamó a ti a conocer a ese Dios, al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese mismo Dios te buscó a ti a través de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este hombre fue ese gran hombre, Caleb, uno de los 12. Números 13, del versículo 17 al 20, ¿qué dice la Biblia? Números 13, del versículo 17 al 20, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, dice, Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev y hasta la zona montañosa. ¿Qué más dice? Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o son débiles, también pocos o son muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, es buena o es mala, viven en ciudades amuralladas o sin protección, o campo abierto, escuetos, el terreno es fértil o es estéril, abundan los árboles o de todo ese quedal. Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Esa fue la orden que Dios le dio a Moisés y a través de Moisés a los 12. Y salen todos y entre esos iba Caleb, este gran hombre. Realmente era temporada de cosecha de uva buena. Y fueron ellos y observaron la tierra. Y al regresar, los 12, vienen los 12 de nuevo. Al regresar, 10 de esos 12 dieron informes negativos a Moisés y a todo el pueblo. Quedaron 2. Vamos a ver la posición de los otros 2. Pero esos 10 hablaron negativamente. Esos 10 se quejaron y mostraron la tierra como, bueno, sí, la tierra es buena, pero realmente gigantes. Realmente allá hay unos seres grandísimos y nos pueden destruir a nosotros. Hay heveos, jebuseos, amorreos, toda clase de gente mala que nos puede destruir. Ese fue el informe, y en la medida que el pueblo escuchaba lo que estos 10 hombres llenos de miedo y temor empiezan a hablar, el corazón de Caleb empieza a levantarse, empieza a moverse, a motivarse. No estoy de acuerdo con ellos. Tuvo que interrumpir y detenerlos. Dice la palabra que él prácticamente los calla. ¿Para qué? Para mostrar que no era como ellos opinaban que era. ¿Qué actitud tomaba el pueblo ante el informe negativo? Miedo, inseguridad, temor. Qué tremendo uno está llevando malas noticias. Dios no quiere que tú y yo seamos voceros de malas noticias, porque alguien quisiera más bien evitarnos y todo el tiempo estamos hablando negativamente. Pero qué bueno el que trae buenas noticias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en número 13, 17 lo vemos bien claro hasta el versículo 20. Y lo vemos claramente cómo esa posición realmente afectó al pueblo. Y en números 13:30 vemos cómo Caleb detiene a estos hombres. ¿Y qué dice él? A ver, leámoslo. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos, ¿quiénes? Nosotros que ellos. ¿Quiénes iban a poder más? ¿Por qué sería que ellos tenían esa visión? ¿Por qué Caleb tuvo esa visión? Pero no era solo Caleb, también era Josué. Los 2 tenían la misma visión. Por eso solo 10 hablaron mal, pero 2 hablaron de acuerdo a la visión de Dios. Amén. Entonces dice que el mismo Caleb en ese momento habla y los detiene y les dice: no importa que hayan muchos gigantes, muchos pueblos, mucha gente dañina. Si Dios está con nosotros, más podremos nosotros. Asimismo también habló una vez David: si Dios está conmigo, ¿qué? ¿Quién contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando estuvo el profeta Eliseo con su criado Giesi, también él mismo le dijo a su criado: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y pide al Señor: ábrele los ojos del entendimiento a este hombre para que pueda ver lo que yo veo. Cuando una persona va creciendo espiritualmente, empieza a ver más allá de lo natural. Es el deseo de Dios que todos podamos percibir
cada vez más la realidad de la palabra de Dios echa vida en ti y echa vida en mí. Amén. Y mirando de nuevo Números 13, 31 al 33, vemos de nuevo la posición de estos hombres. A ver, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo seguían hablando ellos? Y éramos nosotros, ¿cómo se vieron ellos mismos? Éramos nosotros a nuestro parecer como ¿qué? Como langostas, y así les parecíamos. Mas los varones que subieron con él, a ver, leamos la Biblia, dijeron, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo, porque ¿qué? ¿Quién dijo eso? Los 10. Nosotros no podemos subir allá. Ellos son más fuertes, ellos son más poderosos. ¿Cómo se les ocurre pensar siquiera en hacer eso? ¿Cuántas veces el diablo viene y te dice, cómo se te ocurre pensar en eso, en esa posibilidad, en esa puerta abierta, en ese milagro de parte de Dios? ¿Cómo se te ocurre? E intenta menguar y quitar y anular la fe de aquel que quiere creer como creyó Josué y Caleb. Amén. ¿Y qué más dice la palabra? No podremos subir, miremoslo de nuevo. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos. Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que ¿qué? Que se traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí ¿a quién? Gigantes, que eran los hijos de ¿quién? De Aná, otro gigante, raza de gigantes. ¿Qué más dice? Y éramos nosotros ¿qué? A nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Antes no dijo como cucarachas, como gusanos éramos nosotros. El ser humano cuando tiene una autoestima tan baja se mira así. Y Dios no quiere esa autoestima de ti ni de mí, sino que aprendamos a vernos como hijos de Dios. Ellos se veían, no, somos unos animalitos y como unos grillos chiquiticos que cualquiera viene y le pone el pie y los mata. Así se veían ellos. Entonces, piensa en el impacto que esos 10 estaban trayendo a todo el pueblo de Israel. ¿Sería que estaban levantándole la fe al pueblo? ¿A ti te gusta oír personas que hablan así? Que tú tienes un sueño y de pronto te apagan ese sueño. Si es conforme a la voluntad de Dios, aléjate de esas personas que hablan mal, de esas personas que no sueñan ni están de acuerdo a cosas grandes que Dios sí puede hacer si caminamos con Él de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos dos visiones opuestas acá. La de Josué y Caleb, por un lado, y la de los otros 10. Eran dos visiones opuestas. Josué y Caleb, positivos, victoriosos, llenos de fe, pero los otros 10, ¿cómo estaban? A ver, ¿cómo estaban? Derrotados, desanimados, desalentados, miedosísimos, inseguros. Con un ambiente de esos nunca se verá un milagro. Con miedo, inseguridad, temor, angustia, no. Eso es terreno de lo contrario. Un milagro, las respuestas del cielo se ven en la medida que tomemos la misma posición que tomó Josué y Caleb. Vida, victoria, aunque sí a los ojos se ven gigantísimos como de 3 metros o más. Pero de la mano de Dios no importa que tengan 10 metros, avanzamos. Así avanzó David cuando vio al gigante Goliat. Pues yo en mi fuerza, el hombre le decía, usted parece un perro, yo fácilmente lo voy a acabar. Pero ¿qué decía David? Pues podré ser pequeño y todo, pero si yo voy de la mano de Dios en el nombre de Jehová de los ejércitos, derribo cualquier gigante. Y es el deseo de Dios que tú y yo aprendamos a tomar la posición de Dios, que es fe. Fe en lo que Él puede hacer, fe en lo que Él nos dice. La palabra de Dios no es palabra que pasa y se queda en el aire. La palabra de Dios es vida, es real y se establece sobre esta tierra. Si alguien la cree y la habla y la establece, se establece en realidad. Así como se habla negativamente y sucede lo negativo por estar repite y repite, no puedo, no soy capaz, para mí no es esta oportunidad, pues se va a dar, no es esa oportunidad. Pero para el que cree y camina con el Señor, aún las puertas más fuertes, llenas de acero, bronce y todos los demás metales de hierro y demás,
se le vuelven como papel, porque cuando Dios abre puertas y va delante de cualquiera, nadie las puede cerrar. Nadie puede cerrar la puerta que Dios abre. Por más que muchos se unan para derribarla, si Dios la cierra, la cierra. Y si la abre Él, la abre Él. Así otros quieran hacer lo contrario. Amén. No, pero es que yo no tengo el político, yo no tengo allá una influencia que me ayude en ese lugar, yo no tengo eso. Pues Dios, si Dios está contigo, no importa quiénes o no estén, si Él está es más que suficiente. ¿Cuántos alabamos a Dios? Si Él va delante de ti, estás completo. Estamos completos ante cualquier circunstancia, por difícil o por impresionante que sea. Si Dios está con nosotros, podemos estar seguros. Amén. Entonces vemos dos visiones y esas dos visiones son bastante diferentes. Visión de derrota y visión de victoria. Visión de vida y visión de muerte. Visión de luz y visión de oscuridad. Visión de negativismo y visión de positivismo y de victoria. ¿Cuál queremos tener? ¿La queja o la alabanza? Ese es el tema de esta noche. Eliges tú. ¿Quieres vivir en la queja o quieres vivir en la alabanza? Dios nos llama a escoger. La decisión la toma cada uno de nosotros. ¿Cómo deseo unirme al Señor a través de la alabanza y la gratitud? O más bien me alejo de Él y abro pasos y abro puertas contrarias para que otro que sí quiere llegar en contra tuya llegue pronto. Entonces, ese es el tema de esta noche. ¿La queja o la alabanza? Dile al que está al lado, ¿te quejas o alabas a Dios? ¿La queja qué trae? Meditemos sobre este tema. ¿Qué trae la queja? La queja trae muerte y trae destrucción. Eso trae la queja. Números 14, del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos queda claro? La queja que trae muerte y destrucción. ¿Es normal para ti quejarte? A ver, analízalo con humildad. Delante de Dios cada uno nos analizamos. ¿Me quejo mucho? ¿Soy dado a quejarme? ¿A estar poniéndole peros a todo? ¿O soy dado a ser agradecido? ¿Me sirven una sopa y le pongo peros? ¿Está fría? ¿Está salada? ¿Está como agria? O más bien, gracias Señor, fría o salado como esté, pero gracias por esta sopa. El hombre agradecido que alaba a Dios siempre busca algo positivo en medio de la dificultad. En medio aún de los momentos más difíciles puede ver algo bueno. Pero la persona que es negativa y la persona que quiere quejarse, a todo le pone peros. Así tengo un banquete en la mesa. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Entonces, la queja trae muerte y destrucción. Números 14, 13. Veamos Números 14, del 1 al 3 exactamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Ante esos informes de los 10, mire lo que pasó con el pueblo. Vamos a ver si Dios desea un hombre de esos 10 aquí entre nosotros, o más bien desea que todos seamos gente como Josué y Caleb. Porque esos 10, vean lo que trajeron al pueblo entero de Israel, que eran millones de personas. Y dice la Biblia, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto, miren las palabras que ellos dicen, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso en el desierto. Se quejaban, dice, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en la batalla? Aún contra Dios se levantaron. Y dice, a nuestras esposas, a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos para Egipto? ¿No sería mejor morirnos en el desierto antes que nos atrapen ellos? ¿Antes que nuestros niños sean botín de guerra? ¿Antes que nuestras esposas también sean atrapadas? La queja es una actitud que siempre mira la carencia. La queja es una actitud que siempre mira lo que falta. No mira nada bueno, sino lo que falta, como les decía antes. Escasea. Le dan un regalo o le dan a una persona un regalo y no dice gracias, o dice gracias, pero allá en su interior, ay, se me hubieran dado mejor otra cosa. No, mire, me dieron una tela roja y yo quiero una azul, no sé por qué se le ocurrió esa tela.
Eso es tener un pensamiento de queja. Dios quiere que por todo demos gracias, aún por los problemas. ¿Cuánto más si alguien tiene un detalle contigo, sea chiquito o grande? Gracias a Dios. Oiga, te dan un banano y qué bueno, gracias, tan rico que es el banano, ¿verdad? Pero allá en tu interior no, mejor que hubiera sido una mano, mire, tan tacaño, solamente un bananito, pudiendo traerme una mano entera, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que de verdad esa actitud puede salir tan natural, pero no le agrada a Dios. Dios quiere que tu actitud y la mía estén de acuerdo a Él en todo tiempo y en toda circunstancia. Amén. Entonces, la queja es una actitud que mira lo negativo, que mira siempre con amargura las cosas, que no mira lo bueno que tiene la hija o el hijo, sino le pone todos los peros habidos y por haber. Pero otra persona, en cambio, ve a esa hija o a ese hijo y ve muchas cualidades en esa persona. Pero el papá o la mamá pueden estar pensando lo contrario. ¿Por qué? Dios nos llama a ver las cualidades, lo bueno que hay, y no quedarnos solamente con el error. En un pañuelo blanco se ve más el punto negro que hay que el resto de blanco que sí tiene el pañuelo. Y así se tiende a hacer. Dios no quiere eso en tu vida ni en mi vida. Amén. Diga, Dios no quiere eso en mí. Dios no quiere eso en mí, no quiere esa actitud de amargura. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás mirando tú? Respóndete tú mismo. ¿Cómo estás mirando tú las cosas? ¿Cómo miras la vida? ¿Cómo miras las personas? ¿Cómo estás mirando la familia? ¿Cómo estás mirando tu economía? ¿Cómo estamos mirando el país? ¿Cómo estamos hablando de nuestra tierra? Nos unimos al montón de personas que se están quejando todo el tiempo. Estamos repitiendo, no alcanza, no hay, todo está tan costoso, tan caro. Mire esa canasta familiar, cómo se eleva y la queja está sonando. Cuando Dios quiere que entendamos que Él es el dueño del oro y la plata y que Él proveerá si los impuestos se eleven más y más todavía, siempre habrá para los hijos de Dios. Alabamos al Señor porque Él suplirá lo que nos falte conforme a sus riquezas, dice el Señor, en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá, dice la Biblia, Él suplirá. Pero el temor puede venir a la mente, no, ¿qué tal que no me alcance? Mire, eso tan poquito, en lugar de decirle al Señor, gracias, porque esta cantidad se va a multiplicar en tus manos. Los 2 panes y los 3 peces se multiplicaron para miles en las manos del Señor Jesucristo. Igualmente Dios quiere que el Hijo de Dios sepa mirar las cosas como Él las ve y empiece a ver multiplicación, porque sus acciones son correctas delante de Dios. Alabamos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es que su misericordia. Dice la palabra de Dios, ¿no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Muchas personas pueden considerar que la esclavitud estuvo mejor, que vivir en cosas negativas está mejor que vivir en la libertad a la cual Dios nos llama a vivir. Entonces, la queja fue lo que caracterizó a los 10 espías que venían ahí, que estaban trayendo al pueblo a un desaliento y a un desánimo, a una tristeza, a un dolor y a una queja que hicieron que el mismo pueblo se quejara delante de Dios y cuestionara a Dios. Cuando miramos todo negativamente, podemos contagiar a otros negativamente y volver a toda la familia negativa y pesimista y no se ve a Dios. Dios no está aquí, Dios no está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros aún en medio de las dificultades. Amén. Diga conmigo, amén. Por cuanto ellos vieron la gloria de Dios durante 40 años, de continuo vieron los milagros de Dios. ¿Cuántos hemos visto milagros de Dios? ¿Cuántos hemos sido bendecidos con el obrar de Dios? Con algún milagro de una u otra manera. Vea, las manos de la mayoría se levantan aquí y la mía también. Porque yo he visto el obrar de Dios de muchas formas, de continuo, no solo en mi familia, en casa, sino también en la gente, en las personas, de continuo. El obrar de Dios está de una y de otra manera. Amén. Entonces, Dios nos llama a mirar el obrar de Dios, pero la estrategia del diablo es tratar de borrar en un momento difícil el recuerdo de todo lo que Dios sí ha hecho contigo, de todo lo que Dios sí ha obrado a tu favor. Para traer ¿qué? Una mente nuevamente pesimista, negativa y miedosa en medio de la dificultad.
Y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Se olvidó de todo lo que vieron, de toda la gloria que vieron, del cuidado que vieron. Dice la palabra, de día los acompañaba siempre Dios a través de una nube que los protegía del sol y los guiaba. Y de noche la nube de fuego, una llama de fuego, los calentaba, los acompañaba y los iluminaba. Es una simbología de lo que fue la presencia de Dios y lo que es sobre una vida que camina con Él. Dios está ahí, aunque estemos pasando por medio del desierto. Sin embargo, a veces se olvida la bondad de Dios, porque llega un problema mayor, entonces ya se me olvidó que Dios es bueno, que Dios puede obrar a tu favor y a mi favor. No se nos puede olvidar eso. Tenemos que hacer lo que dice el Salmo 103. No se olvide de ninguno de mis beneficios, nos dice el Señor, porque yo soy el que te saco de la fosa, del sepulcro, el que te ayudo es Él. Y Él nos recuerda eso, no se olviden de mí. Y esa es una estrategia de Satanás, tratar de hacernos olvidar tanta bondad de Dios a través de la vida, aún sin merecerlo, el cuidado, la provisión, la salud, la protección para todos, y tratando de siempre de cuestionarlo, porque queremos cosas mejores y no nos conformamos. Cuando Dios dice que la gratitud es algo propio de los hijos de Dios. Amén. Pablo alababa a Dios en todo tiempo, aún en la cárcel. Oye, pero no era justo si él le estaba sirviendo a Dios, era un hombre de Dios, expuesto a morir por él. ¿Por qué le pasaban tantas cosas? Dios lo estaba formando, pero lo estaba acompañando también. Y nos dejó una enseñanza, cómo a través de las dificultades, aún ahí está el Señor con nosotros. Amén. Y nos quiere como alabándolo y reconociéndole en todo tiempo. Entonces, ¿qué dice la palabra en Números 14, 21 al 23? ¿Qué siguió pasando con este pueblo? Dice, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. ¿Sabe quién habló? Dios. ¿Sabe por qué él habló así? Se enojó. ¿Por qué? Porque él escuchó solo queja contra él. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra mente, porque la mente también se puede quejar así uno no hable. Y honremos a Dios y seamos agradecidos, aunque las cosas no nos funcionen, aunque un día falte de pronto en el canasto, en la mesa o en la nevera. Aprendamos a dar gracias, porque si algo permite Dios para ti o para mí, tiene propósito. Y alguna enseñanza nos quiere dejar, y entre esas, ser agradecido y ser confiado en Él. Porque Dios puede llenarlo todo, pero también puede desocuparlo todo para darnos enseñanza. Amén. Entonces, alabamos a Dios con esa visión. Dios es un Dios poderoso y bueno. Sintió dolor de escuchar a ese pueblo que le creyó más a los 10 negativos que a todo lo que ellos mismos habían visto, que Dios mismo les había dado, suplido, protegido, cuidado, por 40 años cuidándolos. Entonces Dios mismo habla en este pasaje. Volvemos a leer esa parte. Números 14, del 21 al 23, leámoslo juntos, como el Señor mismo habla. Pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Dios lo había prometido, pero por ver la actitud de este pueblo, Él dijo, no entrarán. ¿Y qué dice? Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén, ninguno de los que me trataron con desprecio la verá. Dios no está de acuerdo con un lenguaje que vaya en contra de Dios, porque es como no reconocerlo, es más bien como despreciar a Dios. Entonces fijemos nuestra boca y nuestra mente cómo está pensando y cómo está hablando de cualquier cosa. Tú eres hijo, yo soy hija de Dios, entonces somos llamados a honrarle con nuestros pensamientos, con nuestra boca. Dice la Biblia que la meditación de tus pensamientos y los dichos de tu boca siempre sean gratos a Él. Pero si la mente está cavilando, meditando, planeando cosas contrarias a su voluntad, pues podemos desatar el enojo del Señor.
Entonces la queja no es el lenguaje de Dios. Diga conmigo, no es el lenguaje de Dios. Es más bien un desprecio hacia Dios. Es subestimar al Señor. Es no tenerlo en cuenta. Es decirle, no me interesa lo que tú opines. Me interesa lo que yo veo. Eso es lo que quiero, como yo deseo. Y eso hizo que Dios mismo dijera, no van a entrar hasta ahí. Lo prometí, pero ante su actitud se detiene. O sea, la bendición del cielo se pueden detener por causa de las propias actitudes de los seres humanos. Y poder pensar, Dios no me ama a mí, Dios no me tiene en cuenta, en cambio aquel sí. ¿Cómo estamos actuando y cómo estamos pensando y cómo estamos hablando? ¿Estamos honrando al Señor con todo lo que pensamos, hacemos y decimos? ¿O estamos negando más bien al Señor con nuestras actitudes y con nuestros pensamientos y prácticamente diciendo, yo no tengo Dios, Él no existe para mí? ¿O estamos diciendo, sí existe, Él es real, yo también puedo creer? Amén. Pues te cuento que este templo Dios lo dio porque hubo gente que junto a mí se unieron para creer como Josué y Caleb, porque esa fue la palabra que Dios nos dio esa noche. Para decir, si Dios es el dueño del universo, del oro y de la plata, Él puede pagar la deuda aquí, y Dios la pagó. Alabamos a Dios. Aquí hay gente que puede confirmar lo que yo estoy diciendo. ¿Sabe qué? No necesitó un peso de ninguno de los que nos reuníamos acá. Dios usó una persona de Estados Unidos que no conocíamos para poner todo el dinero. ¿Y cómo lo hizo? Oración y ayuno por 8 meses. Desde febrero hasta casi noviembre. Así vimos la gloria de Dios. ¿Cuántos recuerdan esto? Levanten la mano los que estuvieron en ese tiempo conmigo. Mire, las manitas se levantan, levanten, hermana Germán. Hay varios acá que pueden decir, eso fue cierto. Y es cierto. Dios libertó el lugar, nos pagó las deudas y empezamos a avanzar. Alguien dice tan bonito. Sí, la gloria es para el Señor. Él lo dio todo. Alabemos a Dios. Pero ¿cómo fue? Alguien tenía que tomar posición. Alguien tenía que creer, Dios sí puede. Porque no se podía, pero Dios dijo, sí se puede. Es que Él es el hacedor de todo. Él puede, nosotros no, pero Él sí. Debemos creerle a Él. Amén. Entonces, es necesario venir de la mano de Dios y tomar una posición contraria. Números 14, del 27 al 28 dice la palabra, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Escucha eso, cuando uno piensa mal o habla mal, debemos tener mucho cuidado porque Dios lo oye para Él también. Si yo soy hijo o hija, no puedo hablar mal, sino confiar en Él. Y mira cómo el Señor mismo habla, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué estar todo el tiempo hablando mal y que Dios diga, voy a hacer lo mismo que están diciendo? Podría hacerlo el Señor. Y realmente eso sucede. De tanto decir las cosas negativas se empiezan a dar, porque es una semilla que se está estableciendo en el campo espiritual. Las palabras son semillas de fe negativa o de fe de victoria. No, es que me va a dar esto y me va a dar aquello. Pues sí, viene. O va a pasar esto y empieza un pesimismo, se va a acabar el hogar, se va a acabar la familia. Pues sí, de tanto que lo dice. ¿Por qué no alabamos a Dios para que todo cambie? La queja, ¿qué trae entonces? Conclusión de esta parte, ¿qué trae la queja? Muerte y destrucción. Eso trae la queja. Entonces, por tanto, ni a ti ni a mí nos conviene la queja. Debemos rechazarla, así no veamos las cosas como quisiéramos, alabemos a Dios, porque Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Y si el pueblo se calla y solo se queja, entonces ¿qué se está moviendo ahí? ¿Qué se mueve ahí cuando el pueblo se está quejando todo el tiempo? Los demonios sí se acercan para cerrar las puertas que Dios podría abrir porque alguien está creyendo. Pero si empezamos a hablar todos negativamente que nada va a pasar, pues sí se cierran y nunca sucederá. Entonces, un punto más, la alabanza y gratitud atraen la bendición de Dios. La alabanza y la gratitud, en cambio, atraen la bendición de Dios.
La alabanza y la gratitud, siempre que hacen, si la queja se enfoca en lo negativo, la alabanza y la gratitud se enfoca en lo positivo, se enfoca en lo bueno, se enfoca en la valoración, se enfoca en la paz, en la alegría, en el gozo, en ver lo bonito, aún en lo más simple y en lo más sencillo. ¿Cuántos dicen amén? Dios se alegra contigo y conmigo si somos capaces de creerle a Él. Tus circunstancias todas pueden cambiar si levantamos la mirada al Señor. Él puede hacerlo todo nuevo. Amén. Entonces, Caleb, a pesar de que otros se le oponían tanto, volvemos a Caleb, a pesar de que otros se le oponían, intentaron apedrearlo a él, porque él no se unía al montón negativo, pesimista, sino que no, nosotros podemos, si Dios está con nosotros vamos a lograrlo, vamos a conquistar. A pesar de eso, él mantuvo fidelidad al Señor y siguió hablando por fe, que Dios estaba con ellos y que no debían temer. Ante eso, Dios aprobó a Caleb. ¿Por qué? Porque él mantuvo esa posición siempre, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Números 14:24 dice: sin embargo, mi servidor Caleb, Dios había dicho antes, ¿qué dijo? Cuando dijo, no entrará nadie a esa tierra. Mira ahora lo que dice de Caleb, Dios mismo, por ver esa posición de él. Mira lo que Dios mismo dice en Números 14:24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. De los 12, Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Los otros 10 no, murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque Caleb se mantuvo a pesar de que casi lo acaban, porque él no estaba de acuerdo con todo lo que decían los demás. Dios lo aprobó y lo protegió, y protegió su descendencia. Cuando tú y yo mantenemos posición espiritual correcta delante de Dios, la bendición viene para el resto de tu casa, para el resto de tu familia, para tus hijos, tus nietos, tu descendencia. Es el deseo de Dios, que todos podamos ver a un Dios que está vivo, y no es una religión, no es una tradición, no es una repetición, es un Dios que está vivo, con el cual tú fuiste llamado a tener relación. ¿Cuántos decimos amén? Ese Dios se mueve, ese Dios es real para toda persona que pueda creer en Él. Amén, alabamos a Dios. Números 14:24, Dios mismo lo dice y lo acabamos de leer: lo llevaré a la tierra. ¿A quién? A Caleb. Dios quiere enseñarnos que en momentos difíciles debemos confiar siempre en Dios. Aunque parezca que no es posible, aunque no se vea nada, Dios quiere que sigamos confiando. Él sigue siendo Dios y no quiere que los pensamientos tuyos se vuelvan de derrota, de destrucción, de muerte, de miedo, de inseguridad. Así éramos antes, cuando Dios nos encontró. Personalmente yo era una persona muy miedosa, insegura, temerosa, pero Dios en su misericordia ha hecho tanto internamente en mí que yo misma, al devolverme, veo que Dios me liberó de todo eso, realmente. Y sé que seguramente si hablo con muchos acá, me van a decir también lo mismo. Dios ha hecho esto en mí. Amén. ¿Cuántos levantan la mano y me dicen, Dios ha hecho mucho en mí? Porque si no, no serviría caminar como cristiano. Porque caminar como cristiano, como no es vida de repetidera ni de tradición, sino que es relación, sí realmente hay cambio. Si realmente Dios se mete en ti y en mí y empieza a renovarnos, a cambiarnos, a ayudarnos a ver con ojos nuevos la vida y las cosas y el futuro también. Amén. Entonces, damos gracias al Señor. Él quiere enseñarnos que Él se alegra en medio de la alabanza. ¿Qué dice el Salmo 22:3? Pero tú eres santo, tú que habitas, ¿dónde habita el Señor? En la alabanza de Israel. Diga, Dios habita en mi alabanza. Dile al que está al lado, Dios habita en tu alabanza. Dios se mueve donde lo alaban. Dios se mueve donde le reconocen. Dios se mueve. Los milagros pueden darse en medio de la alabanza y la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Dios aprueba y se manifiesta en medio de la alabanza y de la adoración.
por encima de las circunstancias naturales, Dios puede moverse. Amén. ¿Por qué? Cuando alguien lo reconoce a pesar de la crisis y la dificultad, podemos decir, Dios oye. Le estamos diciendo a Dios, tú me oyes y tú existes. Tú me oyes y tú existes. No hay otro Dios, tú eres Dios. Amén. Otro ejemplo de esa actitud de gratitud y alabanza en medio de las dificultades lo vemos en la actitud de Pablo y Silas. Después de haber liberado a una joven que estaba endemoniada porque tenía un demonio de adivinación, eso lo vemos en Hechos 16, y vemos cómo son juzgados de una vez Pablo y Silas, porque en lugar de la gente alegrarse porque había sido la muchacha libre, los toman a ellos, los agarran, los llevan a la cárcel, pero antes les rasgan las ropas y luego los azotan injustamente. ¿Por qué? Porque tú estás predicando, porque me liberaste a esta mujer y así, teniendo ese demonio, me servía para ganar platica. Los acusaron de eso. Nadie, como no entendían lo espiritual, se sintieron fue mal porque la muchacha había sido liberada. Pero ellos que sí caminaban con el Espíritu Santo sabían lo que estaba pasando. Y fueron allí a este lugar, a la cárcel, a lo más profundo, después de ser azotados por causa de haber liberado a una persona endemoniada. ¿Cómo les parece? Entonces vemos aquí que ellos llegan a esta situación y cómo actuaron en medio de algo tan injusto, después de que les rompen las ropas y los azotan, seguramente hasta sangre salía de su cuerpo. Se pusieron a quejarse, a llorar. Miremos lo que dice Hechos 16, 25 al 26. Dice la palabra, pero a medianoche, ¿qué pasó? Cuando ellos ya estaban en la cárcel, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino, ¿qué vino? ¿Qué hacían ellos? Oraban y cantaban, no estaban llorando. ¿Qué estaban haciendo? Oraban y cantaban en la cárcel. Y dice el versículo 26, sobrevino de repente entonces que un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Qué se abrió? Todas las puertas. ¿Fue algo sobrenatural? Algo sobrenatural. Tuvieron que traer herramientas y aparatos especializados para romper las cadenas y abrir las puertas. No, el poder de Dios se movió por causa de que alguien oraba y cantaba en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio del sufrimiento. Se ve la gloria de Dios cuando alguien alaba a Dios. Alabamos al Rey. Se ve la gloria de Dios en medio del sufrimiento cuando alguien lo reconoce. A pesar de que estoy sufriendo, Dios está conmigo. Alabamos a su nombre. Su nombre es alabado en esta noche, es reconocido. La decisión de alabar a Dios es lo importante. En vez de llorar las circunstancias, debemos alabar. Debemos reconocer al Señor en vez de cuestionar al Señor como hicieron ellos. Debemos cambiar las atmósferas. Las atmósferas, normalmente alrededor de toda persona hay una atmósfera. Puede ser una atmósfera espiritual de luz o una atmósfera espiritual de oscuridad y de demonios. Pero cuando alguien alaba a Dios y le reconoce de acuerdo a la palabra, entonces la luz espiritual empieza a envolverlo y libertad empieza a llegar. Alabamos al Señor. Hay una atmósfera como cantamos esta noche. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, la atmósfera se carga y las cosas empiezan a suceder. ¿Cuántos dicen amén? El poder de la alabanza y la gratitud, di conmigo, cambia toda atmósfera. Y también la de aquellas personas que te rodean. Una persona puede estar alabando y otra puede estar siendo libertada. Eso lo he visto pasar. Mientras alabamos y adoramos, el endemoniado empieza a quedar libre. El vecino tuyo puede quedar libre. Tu familia allá donde está, Dios puede obrar y alcanzarla, porque tú estás alabando y adorando al Señor. Lo estás reconociendo, le estás dando el lugar que a Él le corresponde. Entonces Dios puede obrar a distancia. Así no te veas tú. Él sí se ve, Él sí sabe obrar y entrar a todo lugar, abrir la puerta o cerrarla, poner en orden lo que Él tenga que poner en orden. Y tú no tienes que pelearla, solamente doblas tus rodillas y lo reconoces a Él. Y Él se encarga de todo lo demás. Alabamos a Dios. Entonces di conmigo, la decisión de alabar y de ser agradecido es personal. Cada uno la toma, o me quejo o alabo a Dios. En medio del machucón, ¿alabas a Dios o te pones a llorar y a sufrir? O sale una palabrota. Es una decisión.
Así de sencillo, con un ejemplo tan sencillo como ese. Entonces, la fidelidad a Dios también abre un futuro de bendición. Amén. La gratitud y la alabanza, como permaneció Caleb permaneció siendo fiel al Señor y Dios le reconoció. ¿Sabe qué? Dios le dio una promesa a Caleb por esa fidelidad. Cuando él tenía 40 años, él le dio la promesa y le dijo aquel día: por cuanto has sido fiel y me has honrado en todo tiempo a pesar de la crisis, tú vas a conquistar el monte de Hebrón. Te doy esa tierra para que tú tomes posesión de ella, tú y toda tu descendencia. Esa fue la promesa. ¿Y qué pasó a los 40 años? ¿Sabe cuándo se estableció la promesa y se hizo realidad? Diga, 45 años después. ¿Esperó todo ese tiempo Caleb? Sí, Señor. ¿Y cómo lo esperó? Fiel, honrándolo, confiando. Pero como a los 60 yo estoy como viejito, como cansado. Pues no, Señor, Dios le daba nuevas fuerzas, porque el que prevalece en el Señor, Dios le renueva sus fuerzas. ¿Cuántos alabamos a Dios? Josué 14, 10 y 11 dice la palabra: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Dice, ya habla aquí Caleb. Mira lo que dice. Exactamente cómo él recibe la promesa y cómo le agradece a Dios por haberlo fortalecido aún físicamente. Pero él recibió esas fuerzas por esa fidelidad a Dios. Leámoslo juntos. Dice Caleb: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, dice él, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. ¿Cuántos alabamos a Dios? A los 85 años tenía la fuerza de los 40. A los 85 años recibió la promesa. A los 85 años avanzó y conquistó. Y Dios le dio la fortaleza para conquistar y para pelear las batallas. Dios te dice lo mismo, no importa tu edad. La edad no define tu fuerza corporal, ni la edad determina definitivamente lo que hay dentro de ti. Es la fe con la cual tú camines, que Dios te ayudará a avanzar, pase lo que pase. Hay gente de 20 que puede sentirse de 100, pero gente de 100 que puede sentirse de 15. ¿Por qué? Por esa fortaleza que da Dios internamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él se mantuvo entonces fuerte, vigoroso, victorioso y conquistó a la edad de 85 años el monte de Hebrón. ¿Cuántas promesas tienes tú en tu corazón y sientes: Dios me dio esa promesa? Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Dios te está llamando a deleitarte en Él, a agradecerle a Él y a confiar que las puertas se abren en cualquier momento para aquello que tú estás esperando. Gloria al Señor. La alabanza y la gratitud no tiene límites. La alabanza y la gratitud no detiene nada. Nada es imposible para Dios. La alabanza y la gratitud sobrepasa los límites naturales. Eso fue lo que vivió este hombre. Sobrepasó lo natural. Dios lo fortaleció, como dice la Biblia, con la fuerza del búfalo, por cuanto se mantuvo fiel y constante en él. Dios le dio la fuerza aún a los 85 para conquistar este monte y pelear igual a cuando tenía 40 años. Alabamos al Señor. Dios no le quitó las fuerzas, al contrario, lo fortaleció y avanzó. La fe lo ayudó a avanzar. Dios nos mueve hoy y nos llama a la misma actitud de gratitud, de alabanza y de confianza. Solamente de esa manera podremos ver la gloria de Dios. Aun cuando no veas nada, proclámalo creyendo que si es la voluntad de Dios ya está hecho. Y todo es renovado, todo puede ser cambiado y los montes pueden ser quitados y los mares se pueden abrir.